Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. Hola, buenos días. Lo primero esta mañana, festivo en muchos sitios y aún con muchos encuentros familiares, es saber cómo está el tiempo en el este del país por un temporal que afecta a Andalucía, al este de Andalucía, a Baleares, a Cataluña y a la Comunidad Valenciana, con lluvia, viento y olas de grandes dimensiones. Más de 200 litros por metro cuadrado se han llegado a recoger en el norte de la provincia de Alicante. El día de Navidad dejó ayer la jornada más fría del año. Estuvo marcada por la lluvia, por la nieve en buena parte del oeste y hay en este momento 6 comunidades que han activado avisos por frío. Son Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia y Madrid. A todo esto, al frío se suma, como les digo, ese temporal marítimo, especialmente en Cataluña, con olas muy fuertes en toda la costa. Atentos a los efectos en el mar, en Girona, donde el aviso es naranja. Sergi López, ¿qué tal? Buen día. Buen día, sí. Hola, buen día. Sobre todo en la costa norte de Cataluña, en Girona, como decías, hay avisos por olas que pueden superar los 5 metros. En consecuencia, se pide a la población que no se acerque a los espigones ni tampoco a zonas cercanas al litoral. Según los últimos datos de Protección Civil, hasta esta mañana, el teléfono de emergencias 112 ha recibido unas 50 llamadas sobre el temporal de lluvia y oleaje. Los avisos han llegado de la zona litoral de Girona y se trata de inundación de bajos y alguna incidencia de tráfico, pero por suerte, de momento, nada destacado. Lluvia y olas de 5 metros de dimensión en el este del país, frío en el centro y en el norte. ¿Qué dice el pronóstico para hoy y para el fin de semana? Luis Mi Pérez, buenos días. Buenos días, José Luis. Pues que va a seguir el tiempo muy revuelto y habrá que estar pendientes en esa zona mediterránea, en Cataluña, sobre todo en el interior de Girona, por ejemplo, el río Fluvià y el río Muga. Las próximas 36 horas van a recibir lluvias de más de 200 litros por metro cuadrado. Por tanto, muy probablemente habrá inundaciones en esa zona, pero también muy pendientes en el extremo sur de Valencia, norte de Alicante, sobre todo el cabo de San Antonio de la Nau. Allí también va a llover esta mañana con muchas ganas y las cotas de nieve todavía en el nordeste del país de poco más de 800 o 1000 metros. En el resto de la península, en el sur de Canarias, tenemos más claros, pero ese frío que comentabas, José Luis. Y atención, al fin de semana va a seguir lloviendo en el Mediterráneo, con ganas en Cataluña, muy mala mar, mucho viento, y también el domingo pendientes en la Costa del Sol, porque también va a jarrear. Las 8:02, algo parece que se mueve en Ucrania porque un periódico cercano al Kremlin ha publicado esta madrugada que Putin está dispuesto a devolver territorio a Kiev a cambio, eso sí, de quedarse con el Donbass. Y acaba de decir hace apenas unos minutos Volodymyr Zelensky que planea verse con Trump en breve. No hay más concreción que eso, en breve. Algo se mueve también en Venezuela, donde Nicolás Maduro ha liberado a 99 presos políticos. Y cada uno de estos movimientos tiene de fondo precisamente al mismo protagonista, Donald Trump, que ha autorizado en estas últimas horas un bombardeo contra terroristas del Estado Islámico en Nigeria. Este es el momento del ataque contra los terroristas a los que atribuye Washington las matanzas contra cristianos. Donald Trump, que por cierto ha felicitado la Navidad a todos, incluyendo, eso ha escrito el propio presidente de Estados Unidos en su red social, a los indeseables que apoyaron a Jeffrey Epstein. Muy resumido, así en esos 3 frentes, con lo que ocurre en Nigeria, la situación en Venezuela y veremos qué pasa en Ucrania, es como se presenta este 26 de diciembre que en España tiene en lo político pues lo que suele tener, los ecos del mensaje navideño del rey, aunque no solo. Los tengo elaborados y los estoy trabajando con los grupos parlamentarios. Estoy discutiendo con los diferentes grupos políticos, me encuentro a disposición para poder hablar de las cuentas públicas y, por tanto, nuestra idea es presentarla lo antes posible a lo largo del primer trimestre del próximo año. Está la entrevista de María Jesús Montero en la cadena SER en Andalucía, donde dijo, como escuchan, que está preparando los presupuestos y que, por tanto, la legislatura puede continuar, aunque sea sin apoyos, y aunque el PSOE se enfrente a un ciclo electoral que pasará por Aragón, Castilla y León y Andalucía, donde Montero será la candidata del PSOE. Seguramente ahí esté lo más llamativo de su entrevista, en el análisis que hace la dirección socialista del descalabro que acaban de vivir en Extremadura. Dice ahora Ferraz que la explicación está en el candidato. La explicación que da ahora María Jesús Montero es que lo que pasó en Andalucía, en Extremadura, se debe sobre todo a Miguel Ángel Gallardo, no tanto, por tanto, por los casos de corrupción o de acoso o el desgaste del gobierno que pueda explicar esa razón fundamental de su resultado. Han sido unos malos resultados que se explican bien por la situación concreta
que se vivía en Extremadura a raíz de la imputación del candidato a la propia Junta de Extremadura, y tomamos nota y haremos también estudio para ver exactamente cómo se ha comportado el electorado, pero quizás lo que más preocupa siempre a la izquierda es la abstención. Los resultados en Extremadura que marcaron la Navidad al PSOE, mientras el PP saca pecho por haber crecido un diputado en esa comunidad, a pesar de que se quedan lejos del objetivo por el que María Guardiola adelantó las elecciones, que es la mayoría absoluta. El PP queda en manos de Vox, que querrá estirar ese foco mientras empiezan las campañas en otras comunidades, justo cuando lo que quiere el PP es quitarse de encima los focos que le son molestos, sean las condiciones que le va a poner Vox o sean los mensajes entre Feijóo y Mazón del Día de la Dana. Por eso los enviaron a la jueza del Día de la Dana en Nochebuena. Miguel Ángel Campos, buenos días. Hola, muy buenos días. Sobre eso tenemos, Campos, algunas novedades. El PP tenía el acta notarial con los mensajes días antes, pero esperó a enviarlos a la jueza, ya que por tanto se conocieran en un día que hiciera poco ruido mediático, es decir, el 24 de diciembre. Lo que han aportado solo son los mensajes de Mazón a Feijóo, no los de Feijóo a Mazón, y no solo se lee que Mazón escribiera aquello de un puto desastre va a ser esto, Presi, sino que en esos mensajes Campos también le dijo que en aquel momento Mazón pensaba que tenía todos los medios que necesitaba. El acta, efectivamente, José Luis, el acta fue firmada el día 22, el día de la lotería, y tardó todavía Feijóo 2 días en llevarla a la jueza de Catarroja, el día 24 de diciembre, el día de la Nochebuena. El primer contacto entre Feijóo y Mazón por la Dana se produce, según ese acta, a las 19:59 del 29 de octubre, poco antes de lanzar el desalert y cuando la situación en Valencia ya es dramática. Los WhatsApps revelan que Mazón era consciente de la gravedad al menos a las 20:09, casi 20 minutos antes de llegar al Cecopi, cuando transmite a Feijóo que la situación se está jodiendo por momentos, literal. Mazón cuenta a Feijóo a las 23:24 que tenían lo que necesitaban en la comunidad, que ahora mismo es la UME, recalca el expresidente valenciano. También añade que había podido hablar con Sánchez, María Jesús Montero y los ministerios de Defensa e Interior para desplegar medios en la zona. Mazón le dice a Feijóo a las 23:26 que va a haber decenas de muertos. Las comunicaciones cesan 3 minutos después, a las 23:29. Estas comunicaciones entre Feijóo y Mazón son exclusivamente vía WhatsApp, según el acta notarial. El líder nacional del PP dice en el acta que solo hubo una llamada telefónica entre Mazón y Feijóo, una realizada por el expresidente valenciano sobre las 9:30 de la noche, no contestada por Feijóo porque estaba en un acto institucional. El acta notarial se firma el 22 de diciembre. Se le presenta a la jueza el 24, Nochebuena, cuando se consigue poco revuelo mediático. Mazón escribió a Feijóo a las 11:24 que tenía lo que en ese momento se necesitaba, que era la UME. En el abierto ampliamos. Campos, muchas gracias. Hasta luego. Sobre el hecho de enviar a la jueza el día de Nochebuena una parte de la conversación, opinó la presidenta de una de las asociaciones de víctimas, que es Rosa Álvarez. El maltrato hacia las familias de las víctimas no tiene tregua ni el día de Nochebuena. No había otro día para entregar esos mensajes parciales, porque solamente van en una dirección, va lo que Carlos Mazón le mandó a Feijóo y no los WhatsApp completos. Buscaban, creemos, que no tuviera esa resonancia mediática. Por tanto, les es indiferente el daño que nos pueden causar a las familias en una fecha ya tan dolorosa de por sí para todas nosotras. Los extremismos, los radicalismos y populismos se nutren de esta falta de confianza, de la desinformación, de las desigualdades, del desencanto con el presente y de las dudas sobre cómo abordar el futuro. No basta con recordar que nosotros ya hemos estado ahí, que ese capítulo de la historia ya lo conocemos y que tuvo consecuencias funestas. Nos corresponde a todos preservar la confianza en nuestra convivencia democrática. Este fue uno de los pasajes más comentados del discurso del Rey en Nochebuena, en el que advertía de una inquietante crisis de confianza en las instituciones y apelaba así a la responsabilidad de cada uno, no solo de los partidos, en la convivencia. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Ayer fue día, David, de reacciones. El PSOE y el PP salieron a ensalzar este mensaje del Rey en contraste con un llamativo silencio de Vox. Sí, es el milagro de todas las Navidades, Sastre. El PP y el PSOE se ponen de acuerdo en algo, en ensalzar las palabras del Rey, aunque cada uno con sus matices. Los populares le echan la culpa del quiebre de la confianza al muro de Sánchez. Nos sentimos plenamente identificados. No queremos un país de muros, ni que el futuro lo decidan extremismos ni populismo.
Y a diferencia de Tellado, Narbona recuerda que la convivencia requiere de la implicación de todos, en lo que parece una referencia velada al Partido Popular. Ninguno de estos desafíos puede abordarse con éxito si no existe una implicación de todas las administraciones, de todos los partidos que gobiernan esas administraciones. Todos no han comentado este mensaje real. Vox, antaño entusiasta con todo lo que hiciera la monarquía, este año se ha tomado vacaciones, no ha tenido nada bueno ni malo que decir. Fueron críticos los demás, sobre todo David, la izquierda parlamentaria. El espíritu navideño que brilla por su ausencia entre los socios del gobierno cuando hay que comentar las palabras del rey. A Sumar el discurso le pareció edulcorado y Podemos tiene claro el equipo para el que juega Felipe VI. El rey sigue jugando para los fascistas. La concordia al más puro estilo Campofrío y al más puro estilo de su padre. Era Lucía Muñoz. Como es habitual, los partidos nacionalistas independentistas han criticado las palabras reales y uno de los más duros ha sido este año Oriol Junqueras. Cap d'estat espanyol és un dels pocs caps d'estat d'Europa que fa apologia de la violència i que aplaudeix i anima a apallissar els demòcrates que van a votar. Dice que el jefe del Estado español hace apología de la violencia. Junts, por cierto, llamó a aprovechar el momento de debilidad del Estado español para conseguir lo máximo para Cataluña. En el abierto seguimos. Hasta luego, David. Hasta luego. Les decía que hay varias novedades en la crónica del mundo y a ellas vamos en menos de un minuto. Repeat after me. Eurojackpot. 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 Pot. Pot. That's right. Millions. Millions. Tú tranquilo, que si te toca el Eurojackpot vas a tener toda la vida para aprender a decir de dónde has sacado tú 120 millones. Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. Donald Trump había felicitado la Navidad a todos, incluida la escoria de la izquierda radical, así lo escribió en su red social. Luego ha ido un poco más allá, ha escrito Feliz Navidad a todos, incluyendo a los indeseables que apoyaron a Jeffrey Epstein. Acusa a sus rivales políticos de haber encubierto al magnate pederasta y asegura que cuando salgan los nombres de la lista, todos serán demócratas. Bueno, todo esto dice Trump mientras ha autorizado bombardear campamentos donde se refugian terroristas del Estado Islámico a los que se atribuyen matanzas contra cristianos. Contra cristianos y también contra civiles musulmanes que no acatan su visión fundamentalista. De hecho, al menos 7 de ellos fallecieron ayer mismo tras un atentado suicida contra una mezquita en el noroeste de Nigeria. Un país habituado a la violencia de grupos islamistas como Boko Haram y como las filiales locales del ISIS, a las que Trump ha atacado esta madrugada con misiles de precisión tras semanas de advertencias al gobierno nigeriano. If the Nigerian government continues to allow the killing of Christians, al que Trump acusaba en noviembre de no actuar para frenar los ataques contra cristianos que, según algunas ONG, se han cobrado la vida de más de 3.000 personas, una cifra que varios grupos de análisis regional rebajan al entorno de 300 cristianos en los últimos 5 años. En medio de la tensión, precisamente con Donald Trump, Nicolás Maduro ha decidido liberar a 99 presos políticos en Venezuela. Pablo Morán, buenos días. Hola, Sastre, buenos días. Presos, Pablo, que habían sido detenidos el año pasado. Eso es, detenidos durante las protestas posteriores a las elecciones presidenciales sobre las que sigue habiendo sospechas de fraude. El gobierno chavista presenta estas excarcelaciones como una prueba de su compromiso con la paz, el diálogo y la justicia. En el momento de más presión sobre ellos de Estados Unidos, las familias creen que este gesto es insuficiente. Por supuesto que es una conquista muy importante, muy significativa, que nos debe comprometer aún más a seguir luchando por la libertad de todos ellos, plena, pero también por los que están todavía tras las rejas injustamente, para que se acabe la represión y no continúe la puerta giratoria, en donde liberan a unos pero encarcelan a otros.
Estas liberaciones se suman al resto de las que ha ido concediendo el gobierno venezolano en los últimos meses a las más de 2.400 personas que fueron detenidas en ese contexto de las protestas contra Nicolás Maduro. Y el otro gran asunto, la crónica del mundo, es Ucrania, de donde van llegando noticias sobre un posible acercamiento en la negociación entre Putin y Zelensky, en medio de informaciones, pues eso, interesadas, informaciones también contra el reloj. Antes de que empezáramos las 8 veíamos esa nota de agencia que decía que Zelensky acaba de decir que prevé verse con Trump en breve. ¿Tiene sentido, Pablo, que intentemos ordenar qué es lo que está ocurriendo ahora que parece que algo se está moviendo? Eso es, algo se mueve, Sastre, quizás para quedarnos en el mismo punto, eso lo veremos. Pero lo que hay ahora mismo sobre la mesa es un plan de 20 puntos pactados entre Estados Unidos y Ucrania que detalló Zelensky el martes y que ya se ha enviado a Moscú y del que ahora se espera la respuesta de Putin. De momento en el Kremlin ven progresos lentos pero constantes, decía este jueves la portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zaharova. Es una declaración en la que Moscú parece pedir más a pesar de las cesiones de Zelensky en esa propuesta. Las principales, recordemos, la desmilitarización del Donbass, ni tropas ucranianas ni rusas, la convocatoria de elecciones y la renuncia a la OTAN, aunque con garantías de seguridad similares a las de la alianza. Zelensky desveló anoche nuevos contactos con los enviados de Trump, con Steve Witkoff y con el yernísimo del presidente Jared Kushner, contactos en los que asegura que surgieron nuevas ideas para acercar la paz a Ucrania y hace unos minutos, como destacabas antes, ha anunciado su disposición a reunirse con Trump antes incluso de que acabe el año. Trump quería la paz antes de Navidad y ni siquiera está claro que se pueda alcanzar un acuerdo durante estas fiestas. Seguimos en el abierto, Pablo. Hasta luego. Entonces. Algo más todavía. Al menos 12 personas murieron ayer, día de Navidad, en el naufragio de un cayuco ante las costas de Senegal. Intentaban llegar a España a través de la ruta canaria. Todavía no hay balance oficial, pero se calcula que en el barco viajaban unas 200 personas migrantes. Las 8:16. ¿Qué hacemos si vienen las condiciones por la derecha? ¿Y si vienen las comisiones por la izquierda? Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell que te da un 2,5% TAE, 2,5% TIN para un saldo máximo de 50.000 euros y solo hasta el 7 de enero llévate 400 euros por traer tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 1.650 euros el primer año. Infórmate y hazte cliente en bancosabadell.com. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual. Carrefour te trae el mejor precio con los precios imbatibles especial Navidad, como la luz de emergencia geolocalizable V16, con un precio imbatible de 29,99 €. Obligatoria desde el 1 de enero y certificada y conectada con la DGT hasta el 14 de enero. En Carrefour. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido 7.985, serie 37. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Hoy por hoy, con José Luis Sastre. Estas Navidades se saldan con 3 muertos por arma blanca en diferentes sucesos que han ocurrido en Madrid entre la Nochebuena y el día de la Navidad. Uno de los fallecidos tenía 17 años. Esther Bazán, buenos días. Buenos días. Una pelea en plena calle en la ciudad de Madrid es el origen de esta agresión mortal, tras la que 2 jóvenes fueron detenidos como presuntos responsables del homicidio. Hay un detenido en otro suceso ocurrido en el sur de la región, en Leganés. El detenido es el hermano de la víctima, presunto autor del apuñalamiento. La policía llegó al domicilio alertada por una fuerte discusión, pero los sanitarios no pudieron hacer nada por revertir la situación de parada cardiorrespiratoria en la que se encontraba el hombre de 54 años. Y se está investigando también la muerte de otro hombre de 63 años en la capital. Tenía una herida por arma blanca y estaba ya fallecido cuando acudió el equipo médico al lugar. Algo más en este caso del ámbito educativo. La universidad pública no solo sufre por la falta de inversión. El Ministerio de Universidades reconoce ahora que el déficit de plazas está provocando cuellos de botella. La mitad de los estudiantes no consigue entrar en la carrera que quiere y la razón es la falta de plazas. Medicina y enfermería son las 2 titulaciones, los 2 grados, con menos plazas para la demanda, el nivel de demanda que tienen. Es una información de Laura Gutiérrez. Sí, por cada plaza para estudiar un grado en la universidad pública hay 2 solicitantes. La mitad se queda fuera de su primera opción porque no hay plazas suficientes. Pasa en todas las ramas de la enseñanza, pero especialmente en la de Ciencias de la Salud, donde la demanda supera en un 458% la oferta. 170.000 estudiantes quisieron entrar el curso pasado en una universidad pública para hacer medicina o enfermería,
pero solo había 37.000 plazas. Paco García, secretario general de Universidades. Ahora mismo hay universidades públicas que no pueden aumentar las plazas de titulaciones de alta demanda. Y lo quieren hacer, porque no disponen de los recursos para ello, y eso se debe en buena medida a la infrafinanciación a la que están sometidas por parte de determinadas comunidades autónomas. Preocupa especialmente al Ministerio la alta privatización de la educación superior en la Comunidad de Madrid y las notas de corte tan elevadas para acceder al ámbito sanitario, un 12,9 en medicina, seguida de veterinaria, un 11,6 y enfermería con 11,5. Son las tres más elevadas. En 10 minutos, tiempo de análisis en el abierto de hoy por hoy, que compartiremos con Berra González Harbour, Elisa de la Nuez y Joan Subirats. Son ahora las 8:20 de la mañana, las 7:20 en Canarias.